Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de mi Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Pues aquí de nuevo, tu hermano Pedro Reyes, pastor. Bueno, primeramente saludarlos, dense un fuerte abrazo de parte de este servidor. Les bendigo en el nombre de Jesucristo y espero que estén bien y sobre todo que el Señor le prospere en todo lo que hagan. Bueno, en esta ocasión quiero traerles un video que para mí, como todos los videos que me mandan y que hay veces busco, me parecen sumamente interesantes. Este es realmente sumamente interesante porque se trata de una señorita joven, luciferina, el cual ella está explicando. Dice, no, ella tiene un canal en TikTok. No he podido encontrar más información sobre ella en algún otro lado, sino en TikTok solamente, el cual ella defiende bueno, la persona o el ente, o como ella lo quiere llamar, que es Lucifer, el cual dice que no es lo mismo que Satanás. Pero en este caso, ella trata de decir de que Jehová es el malo y que Lucifer es el bueno, y que Jehová es un mentiroso. Así que vamos a ver el video, como siempre, lo comentamos con la palabra del Señor y después nos vamos, veamos. El único mentiroso es Jehová, Yahvé. Es el único mentiroso en esta historia, ¿sí? Y obviamente que la iglesia no te lo va a decir jamás. Y la iglesia lo único que va a hacer es disfrazar absolutamente todo para llenarse los bolsillos. ¿Y cómo se llenan los bolsillos? Dándole a las personas un mensaje errado, un mensaje que no es, le infunden miedo, diciéndole que si no siguen las cosas que manda Jehová que sigan, se van a ir al infierno. O sea, nada que ver. Acá el único adversario es Jehová. Ahora bien, ¿y sabes en dónde te podés dar cuenta? Cuando Jehová le dice a Adán y Eva que no coman de ese fruto porque iban a morir, que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal porque iban a morir. Ahora bien, cuando dice que la serpiente, que en realidad la serpiente no es Satanás y no fue una serpiente, cuando ellos descubren y adquieren el conocimiento que proviene de lo alto, de la sabiduría, de la conciencia, que es Lucifer, ¿sí? Ellos se dieron cuenta que no iban a morir y no murieron. Es más, ese conocimiento le dijo, no iban a morir, solamente que sus ojos iban a ser abiertos, iban a tener un despertar espiritual, iban a ver las cosas como realmente son, y se iban a dar cuenta que en realidad Jehová era el malo, ¿no? Ahora bien, Jehová fue el que le dijo a Adán y Eva, no coman de este árbol porque de lo contrario morirán. Pero, ¿qué pasó cuando Adán y Eva hicieron lo que hicieron? ¿Cuando desobedecieron? ¿Se murieron? No se murieron. Entonces, acá el único mentiroso es Jehová, ¿sí? Lucifer fue el que le abrió el conocimiento, les dio la sabiduría, ¿sí? Le abrió los ojos a ellos para que puedan entender todas las cosas. Y ahí comprendieron ellos que no, en realidad no iban a morir, ¿sí? Entonces, Lucifer le dio la sabiduría y el conocimiento, los despertó, le dio libertad espiritual, que era una de las cosas que hablaba Jesucristo, ¿sí? En Gálatas, en el libro de Gálatas. Lee el libro de Gálatas, en donde habla de la libertad espiritual y que Jesucristo no nos quería esclavos. Jesús vino a traer la libertad al mundo también, guiado por Lucifer. Bueno, de modo de información, el canal de esta joven en TikTok se llama Xiao Lucifer, algo así, 6666. Sencillamente lo digo de modo de información para que sepan de dónde saco esto, las fuentes de dónde es, que es lo correcto cuando uno utiliza un material de otra persona. Bueno, primero hay que entender lo que dice ella. Bueno, también puntualizar aquí, porque me llamó la atención muchas cosas de esta señorita, y es que dice que estuvo 20 años en las filas de Jesús, pero al parecer lo que veo es mucha falta de conocimiento, mucha ignorancia en este aspecto, en la palabra de Dios. Porque dice ella, ¿no? Que Jehová es un mentiroso porque le dijo a Adán y a Eva que iban a morir cuando estos tomaran del fruto del árbol del bien y del mal y de la ciencia, y que por lo tanto son mentirosos porque ellos no murieron. Tenemos que entender el contexto donde se narra la Biblia. Tenemos que entender que hay traducciones para que nosotros hoy podamos entender lo que quería decir el autor en aquel momento. También puntualizar que el nombre de Jehová se usó mucho después por los masoretas cuando se le pusieron vocales a las palabras, porque no existían, solamente eran consonantes. Por eso era el tetragramatón lo que se usaba,
en el tiempo antiguo y en el tiempo de Jesús también. Por eso Jesús no mencionaba ese nombre, porque hay que entender que Jesús era judío y este nombre era tan santo que no se podía mencionar. Por eso él decía Adonai, ¿verdad? O Abba Padre. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a contextualizar lo que dice Génesis 2 del 15 al 17. Tomó pues Jehová, que en este caso sería Yahweh, que era como sonaba más o menos en el hebreo antiguo, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y aquí lo dice claramente, Jehová Dios, y Reina Valera lo pone con D mayúscula para entender de qué Dios está hablando, que no hay otro Dios como el gran yo soy, ¿verdad? O él es el que sería la correcta traducción, porque es, bueno, más o menos por ahí en presente, porque Dios no tiene pasado, presente ni futuro. Entonces dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y el mal, no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y ahí es donde ya se va y dice, se dan cuenta, no murió. Ahora, el punto es este, cuando la Biblia muchas veces habla de lo que nosotros entendemos en presente, que es lo que el autor quiere decir, no está diciendo que en ese momento que él te está hablando va a morir. O sea, que en el tiempo donde él o ella haya tomado la fruta, que en ese momento va a morir. Tenemos que entender, por eso es que hay que hacer tanto énfasis en la palabra ciertamente, y por eso Jesús decía de cierto os digo, porque lo que estaba hablando Jesús era una realidad de lo que se estaba viviendo. Por eso hay que entender el contexto, porque dijo Dios que morirán. Él no estaba hablando que eso iba a pasar en el mismo momento, estaba hablando a largo plazo. Por eso la Biblia dice que el pecado entró, ¿verdad?, por un hombre el cual pecó, y por eso es que entra ¿qué? La muerte. Y de eso se está hablando, porque en el jardín de Edén, estos dos personas, o sea, se crea que Adán y Eva no es metafórico, o que sí ciertamente existieron real como lo cuenta la Biblia. Lo que está diciendo es que en el futuro van a morir, porque ellos en ese momento eran perfectos. No había muerte en el jardín del Edén. Por eso Dios dice, ciertamente morirás, en el futuro va a pasar. Y entonces ahí también entran los dolores en el parto, ¿verdad?, de la mujer. Así que eso es un ejemplo, pero por ejemplo tenemos otro más, el cual está en Génesis 17:9, que dice, respondió Dios, ciertamente será tu mujer, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él. ¿Cuándo iba a ser eso? No iba a ser en el momento cuando él le dijo, cuando le dio la profecía, ¿verdad? Y le dijo, ciertamente tu mujer dará a luz un hijo. No era que en ese momento mismo iba a Sara a parir un hijo, sino que iba a haber un término de tiempo donde Abraham, ¿verdad?, iba a tener relaciones sexuales con Sara, y en ese momento, bueno, iban a tener el hijo, iban a tener 9 meses en el cual iban a gestar al niño. O sea, iba a haber un proceso en el cual después iba a dar a luz, pero él estaba dando la profecía. Por eso dice, ciertamente hay una realidad, como dice también en Génesis 2:15, el cual dice, porque el día, fíjense que está dando un relato, en que comiere ciertamente morirás. ¿Cuándo? En el momento, no después, ¿verdad? Cuando le toque, cuando Dios disponga, porque hay un propósito en todas las cosas que Dios hace, y entre eso está el hombre. Así que lo que está diciendo en Génesis es que está describiendo una realidad, cuando ciertamente dice, esto va a pasar. Por eso Yahweh no es mentiroso. Dice la Biblia que él no miente ni se arrepiente, porque no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Así que otra de las cosas que me llamó la atención, que ustedes pudieron ver, es que dice que el conocimiento viene de Lucifer, y por eso es que él es bueno. Y entonces, ¿cómo la Biblia dice que? Y esto soy yo diciendo, bueno, como si Lucifer es bueno y Yahweh o Jehová es malo, ¿cómo Proverbio dice, verdad? Porque estamos hablando del conocimiento, el conocimiento real, el que lo tiene todo. Dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. Entonces, si Jehová es el que tiene el principio de la sabiduría y está diciendo que él es malo y que todo el conocimiento viene de Lucifer, entonces ¿cómo Jehová va a ser el mismo Lucifer? No se dan cuenta que hay una contradicción en lo que está diciendo esta señorita. Por eso Proverbios 2:5 de igual manera dice, entonces entenderás el temor. Y cuando habla de temor está hablando de respeto, no está hablando de miedo.
el temor de Jehová y hallarás que el conocimiento de qué, de Dios. Entonces hay otra contradicción, porque si ella dice que Jehová no es Dios, es como este mismo Jehová que es malo, le va a dar el conocimiento al ser humano de lo que es el Dios verdadero. El mismo Jesucristo dijo que un reino que estaba dividido entre sí no podía prevalecer. Así que también dice que Jesús, ¿verdad? Vino a traer libertad, pero que este fue guiado por Lucifer. Y también les recomienda que lean el libro de Gálatas. Pero mira lo mismo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo de Dios, envió a su hijo, nacido de qué, de mujer, nacido bajo qué, la ley. Entonces, ¿cómo puedes entender que puede haber sido Jesús guiado por Lucifer cuando el mismo Cristo, ¿verdad? Dice la Biblia que vino a cumplir ¿qué? La ley. O sea, que si Jehová fuera el malo y Lucifer fuera el bueno, entonces Jesús hubiese estado adorando, o Jesús hubiese estado, vamos a decir, a la par, como dice la Biblia, que está a la par del mismo Lucifer, cuando él dice que está bajo la ley, cuando la misma Biblia habla de que él vino a obedecer todo lo que estaba en la ley. Entonces, ¿qué vino a respetar? ¿Las leyes de quién? ¿Del malo? Pues obviamente no, porque ella misma dice que el mismo Jehová, o que Jesús, perdón, era un brujo blanco. Entonces no puede ser, ¿verdad?, que esté adorando. Dice, yo y el Padre uno somos. Y cuando Jesús habla del Padre, no está hablando de otra cosa que no sea del mismo Yahweh. Lo que no menciona su nombre sencillamente porque estaba prohibido. Era una blasfemia cuando se mencionaba el nombre del gran Dios, del Todopoderoso. Así que también Mateo 5, de 17 a 33 dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. O sea que Jesús se somete bajo la ley, que supuestamente esta señorita dice que Jehová engañó a Moisés y a todos los que a él le siguen. Entonces el mismo Jesús fue supuestamente, según el razonamiento de esta persona, ¿fue engañado? Pues no. Si hay algo que no pueden ir es en contra de la figura de Jesucristo. Y sigue el enigma en la historia de quién es. Para mí es el mismo Dios, pero aunque para ella no lo sea, entonces, bueno, hay una incógnita grande aquí. Entonces, bajo la ley, Jesús vino a cumplirla. Cuando fue a la cruz dijo, consumado es, vino la gracia. Entonces cumplida estaba la ley. Jesús estaba a la par y Él es el mismo Dios, el Verbo encarnado desde el principio, el cual dice que procedía del seno de Yahweh. Así que, queridos amigos, espero que hayan entendido bien, aunque un poco complicado. Y también le mando un saludo a esta señorita y espero que razone y pueda entender realmente, porque sé que estudia, de lo que estamos hablando. Así que estamos abiertos también a un diálogo, si ese es lo que ella quiere, si eso es lo que ella quiere, pues estamos aquí para servir y aclarar todas las dudas que podamos tener. Así que Dios les bendiga, gracia y paz.